¿Quién controla que una compañía multinacional cuando llega a un determinado país no ponga unos determinados precios con el fin de sacar otros competidores del mercado? O que esa misma empresa haga operaciones en donde tenga una menor utilidad en un determinado país con el fin de que la mayor utilidad esté en un país con una menor carga impositiva. Pues existe una reglamentación internacional que busca homologar esas conductas, homologar los precios para que ese tipo de cosas no pasen. Gloria Patricia Jaramillo es abogada tributarista y vamos a hablar sobre este interesante tema. Gloria Patricia, bienvenida a nuestro programa de negocios. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu invitación. Muy bien. Vamos a contar primero el contexto, o sea, qué es lo que venía pasando, porque digamos hay prácticas como el tema del dumping, que usted nos va a explicar de qué se trata y que cuando hablamos de transferencia de precios, pues hay que una reglamentación que busca precisamente controlar ese tipo de conductas. Sí, hay dos conductas, digamos, que se venían observando a nivel internacional. La primera, las empresas generaban unos precios de producción muy bajos. ¿Por qué? Porque se generaba entonces una compra de insumos o de servicios a vinculados económicos en el exterior, lo que permitía generar una producción más económica y asimismo, digamos, desestabilizar el mercado interno de un país. Eso es lo que conocemos como el dumping. Sí. Y la segunda era sencillamente pagar altos costos de servicios o de bienes a su vinculado económico en el exterior, que muchas veces está ubicado en lo que se conoce con el nombre de paraísos fiscales o países de baja imposición, para dejar fuera del país determinado sus utilidades. Entonces, al mismo tiempo generaba un menor margen de utilidad y un menor pago de impuestos. Entonces, estamos en esos dos escenarios. Claro, entonces aquí es donde surge este sistema de régimen de precios de transferencia. Exactamente. Expliquemos entonces ese contexto y para qué sirve. Exactamente. El régimen de precios de transferencia lo que pretende es establecer que una operación de una empresa con su vinculado económico, vinculado económico que puede estar donde o en el exterior o incluso en el territorio nacional, sea o no dentro del territorio aduanero, es decir, puede estar dentro de una zona franca o dentro del territorio aduanero nacional, se determine en las mismas condiciones que se realizaría esa operación entre empresas no vinculadas. Sí, entonces aquí vemos que hay dos componentes, el de declaración informativa y documentación probatoria. Exactamente. En la declaración informativa se explica simplemente al fisco determinado, es decir, a la administración tributaria del determinado país, a qué precio se está comprando un bien o un servicio con su vinculado económico, ya sea interno o externo. Y lo que se llama documentación comprobatoria, es también conocido con el nombre de estudio de precios de transferencia, en donde yo demuestro a través de comparables cómo se hubiera realizado esa operación con una empresa que no sería mi vinculado económico. Bueno, ahora estamos viendo aquí el tema de los vinculados económicos. Usted nos decía que puede ser en otros países o en una zona franca o en el tema de que paraísos fiscales. Claro. Expliquemos bien esa parte. Sí. Mi vinculado económico está en el exterior cuando es una empresa donde mi propia empresa tiene participación en el capital o donde los mismos dueños de mi empresa tienen participación en esa otra empresa, pero la empresa se encuentra en otro país. Los vinculados económicos también pueden estar en zonas francas, es decir, en cierto territorio de mi país, pero que tenga ciertos beneficios tributarios y aduaneros. Y también existen las empresas que están ubicadas en paraísos fiscales, es decir, países de muy baja imposición o lo que actualmente se llama países con poca tendencia a la cooperación en entrega de información de relevancia tributaria. Entonces, cuando la empresa con la que yo tengo esa relación económica está domiciliada en eso que se considera un paraíso fiscal o un país poco cooperante, se entiende que es mi vinculado económico. Así esa empresa no tenga nada que ver conmigo, pero ya el país me la presume como vinculada. Entonces, en esos tres escenarios, estaré obligado yo a presentar o esa declaración informativa de precios de transferencia a mi fisco nacional o fuera de eso entregar la información comprobatoria, que es el estudio de precios de transferencia. Exacto, vamos entonces a esa parte de la documentación comprobatoria con ese principio de plena competencia. Sí. El principio de plena competencia es lo que también se conoce con el nombre de valor de mercado, es decir, demostrar que mi operación es comparable con otras operaciones que podría estar realizando con empresas no vinculadas y que por lo tanto yo no estoy tratando de hacer ni dumping ni tampoco estoy dejando mis utilidades fuera de mi territorio nacional. Es decir, que mi empresa la estoy realizando en unas condiciones iguales a que la estaría realizando con otra empresa con la que no tuviera vinculación. Esto digamos que protege en general toda la industria, el comercio, o sea, busca unas condiciones homogéneas, que haya igualdad. Igualdad, total igualdad, o sea, que yo no me esté beneficiando ni en contra ni a favor
dejando mis ingresos fuera o generando un gasto exagerado, digamos que en un país y con relación al fisco nacional, sí, o que esté trayendo los bienes y servicios a muy bajo costo para realizar dumping. Bueno, vamos ahora con este que son las APA, los acuerdos anticipados de precios, y cómo se insertan dentro de este tema. Cada vez son más los estados que permiten la realización de APAs. ¿Qué son las APAs? Los acuerdos anticipados de precios de transferencia. Lo que pretenden los acuerdos anticipados de precios de transferencia es que una empresa que permanentemente esté teniendo relación con sus vinculados económicos, sí, pueda establecer previamente con el determinado estado unos acuerdos donde diga qué método utilizar, porque hay dos grupos de métodos a utilizar en los precios de transferencia. Los métodos transaccionales o tradicionales, que simplemente miran el valor del bien o servicio. Sí. Y los métodos no transaccionales o no tradicionales, que lo que miran es el margen de utilidad. Entonces, cuando yo firmo un APA, un acuerdo anticipado de precios, yo le digo, señor Estado, voy a firmar con usted un acuerdo y le voy a decir que siempre voy a utilizar este método, porque sí, yo permanentemente voy a estar haciendo operaciones con mi vinculado económico, ya sea en el exterior, ya sea en una zona franca especial, o porque necesariamente voy a tener una relación con un paraíso fiscal, pero es mi proveedor. Así bueno, finalmente expliquemos bien el tema del concepto de paraíso, sí, fiscal. O sea, ¿qué es? Porque acá estamos viendo inclusive al fondo un mapa de varios de los paraísos fiscales desde el punto de vista de Colombia, sí, porque desde el punto de vista de cada país, obviamente este mapa cambia. Sí. El tema de los paraísos fiscales, digamos que tal vez ha sido tergiversado en algunos casos. ¿Qué se considera un paraíso fiscal? Y este es un término que ya cada vez se usa menos. Ya se habla más de países de poca cooperación en materia, sí, de entrega de información. Se supone que son países de muy baja tasa impositiva, en algunos casos casi que tendiente a cero, sí, o países también poco cooperadores en materia de entrega de información de relevancia tributaria y financiera. Pero ¿por qué digo yo que ha sido un poco tergiversada esta información? Porque realmente cada país es autónomo en determinar su sistema fiscal. Claro. Determina el sistema fiscal de acuerdo a lo que necesite. Si no necesita altas tasas impositivas, pues no tiene por qué establecer altas tasas de impuestos. Entonces cada vez la presión de la OCDE es a eliminar este tipo de países o a irlos cerrando, digamos que este campo de acción. Entonces, a través de los estados se establecen listas de paraísos fiscales, es decir, sí, listas de países que se consideran poco cooperadores, y empiezan a castigarlos con ciertas normas, con altas tasas impositivas a las operaciones que se tengan con esos países, o en el caso que digamos que estamos tocando el tema ahora, con obligación de presentación de precios de transferencia para las operaciones que se tengan con empresas o con residentes domiciliados en esos países. Entonces, en pocas palabras, un paraíso fiscal es un domicilio de muy baja imposición, sí, o poco cooperador en el ámbito internacional. Profesora Patricia, tema muy interesante que sabemos que aporta muchísimo al mundo de los negocios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.